Hola, bienvenidos una vez más. Bueno, vamos a seguir con esta serie de videos donde estamos viendo el tema de integrales impropias de primera especie. Vamos a hacer algunos ejemplos más de los que vimos en los videos en el video anterior. Supongamos que tenemos ahora la integral un poco ya más complicada de e hasta más infinito de 1 sobre x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Digo un poco más complicada debido a que vamos a tener que utilizar algún método de integración. Entonces, vimos que para poder resolver este tipo de integrales, calculamos el límite de una letra, seguimos usando la letra t, tendiendo más infinito, de la integral, desde, en este caso, el número e, hasta t, de la función 1 sobre x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Y digo un poco más complicada porque evidentemente en los dos ejemplos que hicimos anteriormente no usamos ningún método de integración, sino que simplemente nos encontramos con integrales que eran de resolución inmediata, o sea que se sacaban directamente por tabla. Para poder resolver esta integral, primero vamos a realizar un pequeño cálculo auxiliar, que sería, vamos a obtener la integral indefinida de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial de x. Bueno, para poder resolverla lo que vamos a utilizar es el método por sustitución. Vamos a llamar al logaritmo de x, lo vamos a llamar z. Luego vamos a calcular el diferencial de z, que sería la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, por el diferencial de x. Y entonces si observamos, fíjense en que justamente esta fracción se puede desarmar como 1 sobre logaritmo natural de x por 1 sobre x, o sea, el x que teníamos adelante lo corremos a un costado, diferencial de x. Entonces de esta forma vemos que la sustitución que estamos planteando es válida, dado que 1 sobre x diferencial de x es el diferencial de z, y esto que tenemos en el denominador sería z. Entonces, de esta forma, la integral quedaría reducida a 1 sobre z diferencial de z. Integrando, obtenemos el resultado de el logaritmo natural del módulo de z más la constante c, donde el z era lo que teníamos como logaritmo de x, y entonces nos queda logaritmo del módulo del logaritmo natural de x más la constante c. Bien, una vez que tenemos la primitiva, volvemos a nuestra integral impropia y decimos que vamos a calcular el límite con t tendiendo a más infinito del resultado de esta integral, o sea, la primitiva que acabamos de hallar, que sería el logaritmo natural del módulo del logaritmo natural de x, que vamos a evaluar entre el número e y t. Entonces, vamos a bajar un poco acá, vamos a poner entonces, siguiendo, límite de t tendiendo a más infinito, y entonces, primero evaluamos en el límite superior, o sea en t, y nos va a quedar logaritmo del módulo del logaritmo natural de t menos el logaritmo del módulo del logaritmo natural del número e, y entonces, una vez que tenemos esto, vamos a calcular el límite. Tengan en cuenta que esto que tenemos acá nos va a dar un número, así que en realidad en este caso o sea, siempre que tengamos una integral impropia no se concentren en este número, traten de analizar qué pasa acá, dado que si esto llega a ser infinito, ya directamente no tiene sentido analizar qué sucede en este caso. Pero si esto nos da un número, después sí en ese caso veríamos cuánto nos da esto. De todas formas, ya que estamos acá, vamos a calcularlo. El logaritmo natural de e es 1, el módulo de 1 es 1, y entonces el logaritmo natural de 1 nos daría 0. Luego acá, si t tiende a más infinito, el logaritmo de infinito nos da más infinito, el logaritmo de más infinito también nos daría más infinito, y entonces el resultado final de esta integral impropia nos daría, por resultado final, más infinito. Entonces decimos que esta integral impropia es divergente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para que se vaya entendiendo este tema. Vamos a bajar un poco más ahí. Entonces, tenemos como ejemplo la integral
vamos a poner ahora de menos infinito a más infinito de la función, en este caso vamos a poner, podríamos poner 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Bien, para poder resolver esta integral, el cálculo que se realiza, dado que tenemos infinito en el extremo inferior y infinito en el extremo superior, y nos preguntan o nos piden analizar la convergencia de esta integral, o sea, si esta integral es convergente o divergente, lo que hay que hacer es separarla, tomando la integral de menos infinito hasta un determinado número, y a eso sumarle la integral desde ese mismo número que dejamos acá a más infinito. En realidad el número que podríamos tomar es indistinto, o sea, podríamos tomar cualquier constante definida entre menos infinito y más infinito, pero por una cuestión de comodidad vamos a tomar el 0. Pero vuelvo a insistir que si uno quisiera tomar la integral de menos infinito hasta 4 y acá pondríamos de 4 a más infinito, también sería válida. Entonces colocamos la función integrando y acá lo mismo. Entonces, lo que se hace es analizar la convergencia de las dos integrales por separado. Vamos a colocar lo siguiente: a esta la vamos a llamar 1, a esta la vamos a llamar 2, a esta la vamos a llamar 3. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente: si 1 y 2 son convergentes, entonces 3 es convergente. Y el resultado de la integral impropia sería la suma de estas dos integrales, o de lo que haya dado cada una. Ahora, si 1 o 2 llegan a ser divergentes, entonces 3 sería divergente. Esto significa, si resolvemos la primera y resulta que la primera nos da divergente, no tiene sentido calcular la segunda, dado que ya podemos decir que la integral 3 sería divergente. Entonces vamos a calcular entonces la primera y vamos a colocar la integral de menos infinito hasta 0 de 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Entonces nos va a quedar límite de t tendiendo a menos infinito, en este caso, de la integral de t hasta 0 de 1 sobre x cuadrado más 1. Volví a elegir una integral que justamente podemos calcularla en forma inmediata, o sea que la podemos calcular por tabla. El resultado de esta integral es la función arco tangente, entonces nos quedaría límite de t tendiendo a más infinito de la función arco tangente de x, que vamos a evaluar entre t y 0. Entonces, si resolvemos esa integral, nos va a quedar límite de t tendiendo a, vamos a poner menos infinito, de, evaluamos arco tangente de 0 menos arco tangente de t. Entonces, calculando arco tangente de 0, el resultado nos da 0. Ahora, arco tangente, cuando la variable t tiende a menos infinito, esto tiende a menos pi sobre 2. Por lo tanto, esto nos daría, por regla de signos, pi sobre 2, y entonces decimos que la integral 1 es convergente. Si calculamos la segunda, vamos a bajar un poco esto, entonces si calculamos ahora la segunda, sería la integral de 0 a más infinito de 1 sobre x cuadrado más 1, obviando los pasos intermedios, porque si se fijan va a dar similar. Lo único que va a cambiar es el tema del límite. Vamos a poner otra letra, vamos a llamar, la letra A, tendiendo a más infinito. Y entonces nos va a quedar el arco tangente de A menos el arco tangente de 0. Entonces, arco tangente de 0 nos daría 0, y arco tangente, cuando esto tiende a más infinito, nos va a dar pi sobre 2 positivo. Entonces quiere decir que el resultado de esta integral también es justamente un número finito, también es convergente. Por ende podemos decir finalmente que
la integral 3 de menos infinito a más infinito es convergente, dado que la integral 1 y 2 son convergentes, y el resultado final es la suma de los dos cálculos que obtuvimos, que en este caso nos daría pi. Si realizamos el gráfico de la función 1 sobre x cuadrado, la gráfica se asemeja a una curva que se denomina en matemática campana de Gauss, tiene esta forma, y entonces lo que acabamos de resolver o de obtener es justamente el área bajo la curva. O sea, podemos interpretarla como esta área. O sea, el área bajo esta curva, o sea, 1 sobre x cuadrado más 1, nos da por resultado final el número pi. Bueno, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto, un abrazo a todos.